Entonces, si gusta, comenzamos. De hecho, buenas noches, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y mientras algunos se van conectando a esta clase, prácticamente estamos ya casi en la recta final de este pequeño seminario. Solamente hice la elección de algunas materias que considero relevantes para el trabajo de siembra de iglesias. Hay muchas cosas de qué tratar, inclusive hay temas como la administración, como reportes, temas como que será método inductivo, pero bueno, considero ahorita que lo que les estamos compartiendo va a ser de mucha bendición. Y bueno, damos a todos la bienvenida a esta semana más, a esta clase más. Hoy vamos a tratar un tema que es el más importante de todos los que hemos visto. Es la base, es nuestra plataforma para que podamos tener éxito en el trabajo de siembra de iglesias. Y el tema es la oración y la meditación bíblica. Es un tema que les queremos compartir de una manera sencilla, práctica, pero con la intención de que hagamos conciencia de cómo nos relacionamos nosotros con Dios. Al Dios a quien amamos, al Dios a quien servimos, al Dios a quien con su gracia nos ha sostenido cada día y en cada momento. Y que si estamos en pie o estamos sirviendo, ha sido por su misericordia y ha sido por su gracia. Así que permítanme entonces, amados hermanos, hacer una oración para dar inicio a esta clase. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, que tú nos permites una vez más tomar esta clase acerca de la importancia de trabajar juntos en la siembra de iglesia. Pero nada sería útil si no meditamos y no oramos a ti. Tener una relación contigo es lo más importante que todo cristiano debemos de practicar y tener constantemente. Tu palabra dice que te busquemos mientras tú puedas ser hallado, que te llamemos mientras tú estás cercano. Entonces, Dios, nosotros queremos cada día tener un encuentro personal con el Dios vivo, al Dios a quien servimos y a quien amamos. El conocerte es el mayor de los privilegios que tenemos, Señor. El conocer tu voluntad y saber tus propósitos ha sido un privilegio también, porque en base a tu voluntad y a tus propósitos es como nosotros nos movemos. Hoy pongo en tus manos esta clase, te pido que nos uses y que estés con cada uno de nosotros que vamos a estar tomando esta clase acerca de la oración y la meditación bíblica. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amados hermanos, muy probablemente todos tengamos o sabemos la importancia de la oración y sabemos la importancia de la meditación bíblica. Y bueno, la Biblia dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. La pregunta que a veces yo me hago, ¿cuántos de los que somos cristianos de este tiempo y que aún servimos a Dios de las diferentes formas que estemos, ya seamos pastores, servidores, diáconos, parte del equipo de alabanza, realmente tenemos una relación con Dios? ¿Cuántos de los que servimos realmente conocemos a Dios? Creo que es un punto importante que el día de hoy quiero que lo consideremos y en base a este estudio bíblico, también tomar una pequeña radiografía de nuestra propia vida espiritual. Así que, amados hermanos, vamos a entrar en materia y bueno, vamos entonces a ver la clase. Voy a pedir a mi hermana Patti que vaya presentando la diapositiva. Trato de hacerlo de esta manera y eso nos permite acelerar un poquito el espacio y el tiempo que tenemos para compartir esta clase. La clase del día de hoy se llama La oración y la meditación bíblica. Vamos a ver qué importante es y vamos a preguntarnos realmente si hemos aprendido a meditar la palabra de Dios, si sabemos meditar la palabra de Dios. Quiero hacer una pregunta y vamos entonces a trabajar, amados hermanos, con el chat, como lo hemos estado haciendo. Voy a leer alguno de los chats. Si en algo no puedo, o sea, por el tiempo no contesto rápido o no leo rápido del chat, bueno, ojalá mi hermana Pati ahí me pueda ayudar. Pero bueno, ahí vamos a estar participando. La primera pregunta que yo les quiero hacer es, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida hoy? Escuche bien.
porque usted lo va a contestar. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida hoy? Probablemente algunos me digan, sí la sé, o probablemente no, pero quiero que lo medites en tu corazón. ¿Realmente sabes cuál es la voluntad de Dios para el día de hoy? No estoy hablando de la voluntad de Dios en el sentido de que ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Estoy hablando de un tiempo presente, hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el día de hoy? Y la siguiente pregunta que también voy a pedir que me contesten es, ¿sabes identificar la voz y la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y cómo realizar esa voluntad diariamente en tu vida o en tu vida? Número uno, ¿qué tanto sabemos de la voluntad de Dios para nosotros? Cada uno de nosotros, el día que estamos ahora terminando, pero cada día que estrenamos, debemos de tener presente cuál es la voluntad de Dios para ese día en especial. Porque a veces nos levantamos pensando en nuestras propias actividades, en nuestros propios compromisos, en nuestros propios trabajos o en nuestras propias actividades. Pero ni el compromiso, ni la actividad, ni lo cotidiano de cada día tiene que ver, amados hermanos, con la voluntad de Dios. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios el día de hoy. ¿Y cómo identificar la voz de Dios? ¿Cómo saber que realmente yo estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que yo sé que Dios me está hablando? A veces, en lo personal, yo tengo más de 40 años de conocer a Cristo. Tengo 53 años de edad, no soy muy joven, ya tengo 53 años de edad. Y conocí a Cristo desde los 10 años. Y en toda mi vida, me acuerdo que cuando era joven, no era adolescente, ya era un joven, una vez escuché la voz de Dios y Dios todavía lo tengo presente y Dios en ese momento lo escuché tan audiblemente que Dios me dijo, sé santo porque soy santo, porque yo soy santo. Y al paso del tiempo me he dado cuenta que lo que Dios nos pide es santidad o que lo que Dios a mí me ha pedido es santidad. Es la manera, y podríamos pensar que es una manera audible de escuchar la voz de Dios. Pero quiero decirte que Dios nos habla diario. Podemos escuchar la voz de Dios de manera audible, pero diario. También, amado hermano, con mucho respeto lo quiero decir, porque también me he encontrado con hermanos que me dicen, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Hermano, Dios me habló una palabra, Dios me dijo esto, y de verdad que se me hace, no es que yo lo dude, de verdad que no soy así tan incrédulo, porque estoy seguro que Dios habla. En una ocasión, hace algunos años, yo estaba en Liga Bíblica y estaba en mi oficina y constantemente me encontraba a hermanos que me decían, pastor, Dios me dijo, Dios me dio esta palabra y a veces nos poníamos a orar por esa palabra. Pero me acuerdo que una ocasión llegó una hermanita y me dijo, Dios me dijo que usted me tiene que dar una caja de Biblias. Y mi respuesta en ese momento para la hermana fue, hermana, Dios a mí no me ha dicho nada. Yo no puedo darle una caja si Dios a mí no me ha hecho sentir entregarle una caja. Y ahí hubo una serie de inconformidad con la hermana y me decía, no, hermano, no detenga la voz de Dios, pero es que Dios me habló y me dijo que viniera hoy por una caja de Biblia. Y usted no puede desobedecer a la voz de Dios, si usted desobedece, y empezó una serie de situaciones. Y bueno, terminé, hermano, no dándole la caja de Biblia, pero la hermana prácticamente, aún con todo respeto, casi lanzando una palabra de maldición por no haberle entregado una caja de Biblia. Y ella me dijo, es que no obedeces la voz de Dios. ¿Cómo identifico entonces, amados hermanos, que realmente Dios me está hablando? ¿Cómo sé que Dios está hablando a mi vida? ¿Y cómo puedo escuchar audiblemente esa voz? Para tener la certeza que no es mi emoción o mi imaginación de que Dios me esté hablando. Y ese es el propósito, hermanos, de que nosotros tomemos esta clase, porque somos sembradores de la palabra. Somos personas que estamos involucrados en expandir el Evangelio de Jesucristo. Y entendemos perfectamente los tiempos que estamos viviendo. Entendemos también perfectamente que también vienen tiempos difíciles y que la venida del Señor está cerca. Que nuestra vida cristiana no depende de las circunstancias, nuestra vida cristiana depende completamente de Dios.
Dice uno de los salmos, el cielo y la tierra acabarán, pero mi palabra no pasará. Y aunque todo tiende, aunque todo se destruya, no dependemos de las circunstancias ni de cómo se mueve el clima. El día martes en nuestro devocional con el pastor Eliu hablaba algo interesante acerca de cómo han estado los climas en algunos países de Europa y aquí en México. ¿Cómo estamos viviendo toda esa circunstancia? Pero aún, hermanos, todo esto no nos da, no mueve nuestra vida. Realmente nosotros nos sostenemos en el poder y en la voluntad de Dios. Y yo creo firmemente, amados hermanos, como dice la Biblia, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y aunque se levanten, hermanos, circunstancias, y aunque se levanten ideologías, y que cada día vayan en contra de los principios de Dios, siempre va a haber una iglesia, un remanente vivo, sostenido por Dios y que busca a Dios. Y la base tiene que ver con lo que vamos a meditar el día de hoy, la oración y la meditación bíblica. Entonces, entremos en materia, amados hermanos, y vamos a ver el propósito de esta lección. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Bueno, usted lo puede ver en pantalla. En el entrenamiento de sembradores de iglesias es importante no solo enseñar las habilidades que el sembrador necesita para desarrollar su trabajo, sino también enfatizar que el sembrador debe tener la suficiente madurez espiritual para ser un buen líder, bien preparado espiritualmente. Dice la Biblia que no un neófito, ¿verdad? Tenemos que ser personas completamente preparados. Y como hemos visto en todo este curso de siembra de iglesia, personas que hayan alcanzado la madurez. ¿Por qué es importante que nosotros como servidores, como colaboradores, aquí estamos utilizando la palabra líder? En lo personal me gusta usar más la palabra colaborador, servidor, a un asistente, si es posible, de Dios. ¿Por qué es importante alcanzar la madurez? Porque nosotros estamos guiando a otras personas, porque nosotros les estamos enseñando. Y aquí hay un sentido de paternidad que muchas veces surge en nuestra guía como pastores o como sembradores. Y le voy a decir en qué sentido. Usted y yo sabemos claramente que quienes somos padres, mucho de lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo aprenden. Y a veces no hace falta decirle con palabras. Muchas cosas que hacemos, que ellos nos ven hacer, ellos lo hacen. Por ejemplo, a mí me gusta que mis hijos me vean meditando la palabra, que me vean orando, que mis hijos también me vean involucrado en la iglesia. Entonces, de manera natural, ellos también lo están haciendo. Y me da gusto cuando meditan y cuando yo de repente escucho lo que Dios les dice a través de la palabra, digo, gloria a Dios. Es importante todo esto, no solamente de conocer y tener toda una estrategia de siembra de iglesia y desarrollar habilidades para sembrar de iglesia, porque nos podemos convertir en unos profesionistas en siembra de iglesia. Pero no se trata de ser profesionistas, perdón. Se trata de ser hombres con un corazón conforme al corazón de Dios. Para eso requerimos de esta herramienta, la oración y la meditación bíblica. Vamos entonces a ver esta primera cita bíblica que seguramente tú lo sabes y vamos a encontrar algunas características. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Aquí, amados hermanos, vemos que la iglesia primitiva o los creyentes se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento y al compartimiento del pan y a la oración. Una de las características principales que debe haber en un cristiano. Esto es lo que nos da una identidad de hijo de Dios y nos da una identidad de iglesia. De esta lista que menciona Hechos, capítulo 2, versículo 42, podemos sacar distintas disciplinas o dos disciplinas públicas. A ver, quiero que tú mires el texto y cuáles son esas dos disciplinas públicas que aparecen ahí y cuáles son dos disciplinas personales que mencionan solamente este texto. Hay dos disciplinas que podríamos decir de públicas
que todo el mundo debe de notar, pero hay disciplinas personales que nos corresponde a nosotros. ¿Cuáles son estas dos y dos? Voy a leer algunos, a ver, quiero que usted lo vuelva a ver en pantalla, identifique estas dos disciplinas, primero las públicas y después las personales. ¿Cuáles serían las públicas? Ahí voy a ver el chat, amados hermanos. Las disciplinas públicas, la comunión unos con otros y el compartimiento del pan. Exactamente, muy bien. A ver, vamos a ver, comunión unos con otros, sí, exacto. Eso es público. Ya nada más espero una más. Ok. ¿Y cuáles son entonces las disciplinas personales? Perseveraban en la oración. Muy bien, exacto. Cuando la Biblia habla, y usted lo va a mirar, perseveraban en la doctrina, Lori. Perfecto, Lori. De hecho, es correcto. ¿Te regresas tantito, hermana? Perdón, Pati. Vamos a ver. Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina, estudio de la palabra. ¿Ok? La perseverancia. Perfecto, Angie. Cuando perseveraban en la doctrina, está hablando de la doctrina, están hablando de la meditación de la palabra. En la comunión unos con otros es público, las relaciones humanas entre cristianos, el partimiento del pan tiene que ver con la comunión entre hermanos y en la oración. Entonces, ¿cómo defino? Las públicas las públicas, perdón, van a ser la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Esas son las públicas. Y las personales tienen que ver el estudio de la palabra y la oración. ¿Ya lo vio? Estas cuatro disciplinas, amados hermanos, es lo que a nosotros nos identifica y nos da una identidad también como una iglesia viva, como una iglesia que está cimentada en Dios. El hecho de que yo tenga doctrina, meditación, lectura de la palabra, me relaciono con Dios, y cuando oro también habla de una relación con Dios, pero también habla en un sentido de comunión con nosotros como iglesia. Y tiene que ver con otro sentido que, aunque no lo puse ahí, tiene que ver con el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo funcionamos como iglesia? Bajo dos ejes, hacia Dios y hacia las relaciones humanas o hacia nosotros, que es comunión. Así es como nosotros manifestamos ser una iglesia viva. Pero también estos dos ejes me hablan acerca de las relaciones que yo debo de tener con Dios y la relación que debo de tener con nuestros hermanos. Esto también es una manifestación, amados hermanos, de ser una iglesia viva. Entonces, vuelvo a esto. Las públicas es la comunión y el partimiento del pan, y las disciplinas personales es el estudio de la palabra y la oración. Ahora sí vayamos a la siguiente cita bíblica. De hecho, antes de leer esta cita bíblica, el sembrador, hermanos, nosotros como sembradores tenemos que tener primero la habilidad de nutrirnos espiritualmente nosotros, para que nosotros podamos, de alguna manera, poder nutrir a los demás. En otras palabras, nosotros somos los primeros en recibir, los primeros en tener una buena relación con Dios, porque si yo mantengo una relación sana con Dios, puedo guiar al pueblo del Señor. El ser pastor o ser sembrador o ser servidor, no es que tengamos la mejor habilidad, y no es nuestra habilidad lo que va a ser útil en las manos del Señor, no, es realmente mi relación con Dios. Yo puedo ser un hombre de muchas habilidades, pero de nada va a servir si yo no tengo una relación con Dios, una relación correcta. Por eso dice Hechos 20:28.
tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia de Dios, el cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Interesante. La primera, llamémoslo palabra imperativa en el buen sentido, es que quienes servimos a Dios tengamos cuidado de nosotros mismos. ¿Cómo nos cuidamos espiritualmente? Ahora yo lanzo la pregunta. ¿Qué elementos tengo que yo hacer para cuidar a mí mismo? Porque de la manera como yo me cuido, entonces yo sabré cuidar a la grey de Dios. A ver, ¿cómo me cuido? ¿Cómo yo me cuido espiritualmente? Voy a leer algunos chats en base a su respuesta. Ahorita, si hay algo que reafirmar, estudiar la palabra, Lori, es fundamental. Gracias, Lori. ¿De qué otra manera también nos cuidamos a nosotros mismos? Nada más, Lori. Orando en todo tiempo. Orando, Marcela. Sandy, correcto. Muy bien. No se preocupe. De hecho, ser fiel testimonio, Angie. De hecho, cuando este sería como la parte fundamental o el resultado de mi oración y mi resultado de meditar la palabra. Estoy de acuerdo contigo. Y todo es importante, mi oración, mi meditación, mi testimonio. Ok. Vamos entonces, como vamos a hablar acerca de la oración y la meditación, entonces yo considero que es importante entender el significado etimológico de la palabra meditación. ¿Y qué es meditar? Porque a veces yo te puedo preguntar, ¿tú meditas? Y tú me puedes decir, sí, leo la Biblia todos los días, o leo 2 o 3 capítulos diarios de la Biblia, o me puedes decir, yo tengo un programa de lectura bíblica de un año. Ok, estoy de acuerdo con lo que tú me mencionas. De hecho, hace algunos años, cuando estábamos en Liga Bíblica, dábamos el seminario, precisamente este seminario, en Puebla, ahí cerca de la Amistad Cristiana. Ahí hay un lugar de retiro administrado por unos hermanos coreanos. Y un día, estando en el comedor, hablábamos acerca del tiempo que dedicábamos a leer la Biblia y cuánto tiempo nos llevábamos a leer la Biblia completa. Y me sorprendía que ellos cada 3 meses, casi cada 3 meses, ellos leían la Biblia completa. Entonces ellos manejaban un programa al año de leer la Biblia en diferentes versiones, la nueva versión internacional, la Reina Valera 60, la palabra de Dios para todos, pero ellos hacían este ejercicio y en cada 3 meses ellos leían la Biblia completa. A mí me sorprendió muchísimo el saber cómo ellos leían la Biblia y cómo meditaban la palabra de Dios. Entonces, vamos entonces a ver de manera sencilla el significado de esta palabra. Voy a pedirte a Pati que pase la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver este significado etimológico de la palabra meditación. A veces cuando hablamos de meditación, a veces nos escandalizamos porque usted sabe que en este tiempo la palabra meditación tiene que ver para muchos con un concepto fuera de las escrituras y un concepto que a veces habla de la energía y cosas así. Pero vamos a ver primero el concepto etimológico y después vamos a ver el concepto bíblico. ¿Qué dice la Biblia con relación a la meditación? La palabra meditación procede del latín meditatio y hace referencia a la acción y efecto de meditar. A su vez, el verbo meditar deriva del latín meditari, teniendo el significado de enfocar atentamente el pensamiento a la consideración de algo. Este concepto está asociado a la concentración y a la reflexión profunda. ¿Qué es lo que nos está enseñando el concepto etimológico de meditación? Y quiero que prestes atención a esta parte donde dice de enfocar atentamente el pensamiento a la consideración de algo. Es estar pensando qué es lo que ese algo me quiere decir o me está enseñando.
Es prestar una atención hacia las cosas que tengo que descubrir. Si lo hablo en un término general, hay gente que está meditando sobre cómo le va a hacer para realizar ciertas cosas. Él está pensando profundamente cómo lo va a hacer y cómo lo va a alcanzar o cómo entender las cosas también. Pero también tiene que ver con el concepto asociado a la concentración o a la reflexión profunda. Yo tengo una definición personal acerca de la meditación. Ahorita les voy a dar la definición bíblica. Entonces me voy a la siguiente diapositiva. Y tiene que ver con, y vamos a meditar ahorita el Salmos 1 de manera muy sencilla, todos los que estamos aquí en línea. Dice, en la Biblia, esta palabra es usada como en el caso del Salmos 1 y 2, y también en José 1:8 se usa la palabra, o está utilizando la palabra hebrea Agag. Y la palabra Agag tiene este significado, la cual tiene el sentido de murmurar continuamente dentro de la boca. En el sentido bíblico, hermanos, va más allá de una reflexión de algo que necesito yo pensar profundamente. En el sentido bíblico, la palabra meditación y esta palabra de meditar, como aparece en el Salmos 1 y 2 y en el libro de Josué 1:8, va en el sentido de esta palabra agá, que quiere decir murmurar. No estoy hablando en el sentido de la murmuración, voy a usar otra palabra para darme a entender. Tiene que ver en el sentido de la palabra rumiar. A ver, ahí pongan en su chat. ¿Qué es rumiar? Y entendiendo este término de rumiar, entonces, en el sentido de murmurar, ¿a qué se refiere? A ver, masticar varias veces algún alimento. ¿Quién lo hace normalmente? ¿Quién? Hay algunas como el caballo, como las vacas, a veces algunos chivos, algunos camellos. Las vacas por lo regular, exacto, sí, sí, rumean. Ellos toman alimento, se lo tragan, regresan ese alimento después de unas horas y lo vuelven a masticar y se lo vuelven a tragar y vuelve a hacer este mismo efecto una, dos o tres veces. Eso tiene que ver en el sentido de rumiar, sí. Entonces, si entiendo este sentido de rumiar, ahora en el sentido de murmurar continuamente dentro de la boca, ¿qué quiere decir murmurar continuamente dentro de la boca? Repasar algo una y otra vez. Estoy completamente de acuerdo contigo, exactamente. Repasar algo una y otra vez. ¿Algo más? Esta clase, rumiar, repetir. Muy bien. Creo que están entendiendo perfectamente el concepto para una aplicación de lo que vamos a hacer aquí con la Biblia. Notemos la diferencia, porque una cosa, amados hermanos, es meditar y otra muy distinta es leer la Biblia nada más. Aunque pareciera lo mismo, no lo es. Porque yo puedo estar leyendo la Biblia una y otra vez y puedo estar leyendo capítulos de la Biblia entero, pero puede ser que no estoy entendiendo nada. La invitación bíblica es escudriñar las escrituras. La invitación del Salmos 1 es meditar en su palabra. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, cuando dice medita, habla de la palabra murmurar o rumiar. En su ley murmura, rumea de día y de noche. ¿Cuál es tu forma, amado hermanos? Porque puede haber varias formas y creo que las formas que tú utilices son válidas, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, amados hermanos, siempre va a tener un efecto positivo en nosotros. Pero hoy quiero enseñarte una manera para que nosotros podamos aprender a escuchar la voz de Dios, que nosotros aprendamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros cada día.
cada día. Así como dice el libro de Lamentaciones 3:21, dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grandes es su fidelidad. Las misericordias de Dios son todos los días. Y así como la misericordia de Dios son todos los días, siempre hay una palabra de Dios para nosotros todos los días. Y siempre hay algo que hacer dentro de la voluntad de Dios todos los días. Todos los días. Amén. Vamos entonces a ver el Salmos, este Salmos precioso, el Salmos 1. Quiero que usted abra su Biblia, por favor. Todos tengamos en nuestra Biblia el Salmos 1. No lo tengo en pantalla, amados hermanos. Si quieren, nos regresamos, Pati. Perdón, el Salmos 1 no lo tengo porque quise que en este momento sí utilicemos nuestras Biblias. Espero que cuando tú medites o estés aquí en esta clase, tengas a la mano tu Biblia. Mira, yo lo tengo en pantalla, pero también tengo aquí mi Biblia de manera literal. ¿Lo puedes ver? Para que nosotros tengamos entonces, ¿qué es lo que vamos a meditar? Y vamos a hacer una pequeña clase inductiva, así muy sencilla, del Salmos 1. Dice, lo voy a leer, quiero que prestes atención, yo sé que lo tienes ahí en la mano. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok. Voy a hacer preguntas. En base a esto te vamos a ir ahí participando en el chat. Ahí sí te voy a pedir que trates de contestar de manera rápida. ¿Ok? Aquí contrastan dos personas. ¿Cuál es el contraste de estas dos personas? A ver. ¿Alguien me puede poner ahí? Hay un contraste de dos personas. En palabras sencillas, cómo lo pondrías ahí? Hay un contraste entre dos personas. El hombre que confía en Dios y el que no sigue el consejo de Dios. Me gusta, Sandy. Ah, muy bien. El hombre que confía en Dios y el hombre que no ha aprendido a confiar en Dios. Muy bien. Me gusta ese contraste. Vamos a ver otras respuestas. Una vez le hacía este ejercicio a unos hermanos y ponían el hombre bueno y el hombre malo. También es válido. Pero me gustó mucho cómo lo pusiste, Sandy, el hombre que confía en Dios. Puede haber otra forma de contestar esto, ¿eh? No se preocupe. No crean que Sandy ya les ganó. El pecador y el justo, Pati. Perfecto, sí, exacto. Nos habla del hombre pecador y el hombre justo. ¿Ok? ¿Ya vieron? A ver, vamos a ver una más. Ok. La siguiente pregunta, le dije que vamos a hacer un poquito rápido, es: ¿cuál de los dos es bienaventurado? ¿Cuál de los dos es bienaventurado? ¿Y por qué es bienaventurado? ¿Cuál de los dos es bienaventurado y por qué es bienaventurado? Si el que confía en Dios es el hombre que ha puesto su confianza en Dios, es bienaventurado, ¿sí? El justo porque meditó en su palabra, Pati, sí. ¿Sabe qué, amados hermanos, la clave de Salmos 1 es la meditación? Porque dice, bienaventurado el versículo 2, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de que el hombre, cuál es el resultado de la meditación, del estar meditando la palabra de Dios? ¿Cuál es ese resultado? ¿Qué sucede con el hombre que medita? La respuesta sería, amados hermanos, que el hombre que medita lo da, da fruto, exacto, el fruto. Es un árbol plantado junto a corriente, que el meditar toma esa figura. Cuando yo medito, soy ese árbol que estoy meditando y que estoy siempre
bajo corrientes de agua viva, me estoy nutriendo siempre de la palabra, pero hay un fruto, hay un resultado. Porque dice aquí la Biblia que este árbol dice da fruto, pero a su tiempo. No dice fruto inmediato. No, da un fruto a su tiempo. La meditación, hermanos, va a hacer de nosotros que maduremos, que caminemos, que crezcamos en Dios. Así como el árbol está plantado, arraigado a esa roca y a esa tierra y a esa agua donde se nutre, el resultado, hermanos, es madurez, pero da fruto a su tiempo. Está hablando de madurez, da crecimiento allí, exactamente, da un crecimiento espiritual a su vida. Su vida refleja, ese árbol es notorio porque está arraigado junto a corrientes de agua. Todo el mundo nota eso. El fruto que Dios espera de nosotros al meditar su palabra tiene que ser notorio. Y da un fruto a su tiempo, y lo más interesante es que su hoja no cae y todo lo que hace, dice la Biblia, prosperará. ¿Qué ejemplos podríamos nosotros hacerlo hablando ya? ¿Cómo lo aplicaríamos al contexto que estamos viviendo? ¿Qué ejemplos tú me darías del resultado de meditar la palabra? ¿No hay un resultado? Claro que lo hay. Paz y tranquilidad, sí. Madurez, perfecto. Exacto. De hecho, yo relacionaría lo que ustedes mencionaron con la madurez, la confianza. Exacto. Un hombre confiado porque sabe quién es su Dios. Un hombre que está creciendo en Dios, madurez, como resultado paz y confianza. Ahora, la paz y confianza no tiene que ver con que no tengamos situaciones complicadas. Aún en medio de situaciones complicadas podemos decir paz y confianza en Dios. Miren, no sé si has visto que de repente nos encontramos, o nosotros mismos como cristianos nos hemos encontrado en situaciones que decimos, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? Se nos olvidan las promesas de las Escrituras. Se nos olvida que muchas veces Dios nos sigue hablando a través de la palabra. Y a veces estamos en situaciones como, ay, ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo voy a solucionar esto? Algo está sucediendo en nuestra relación con Dios que no está muy acorde o muy, ¿cómo le llamemos? Pues no está checando con esa integridad como deben de ser las cosas. Entonces, le voy a dar mi definición personal de meditación. Para mí, meditar es pensar profundamente con el corazón lo que Dios me habla a través de su palabra. Te lo voy a decir. No lo puse ahí. Es pensar profundamente con el corazón lo que Dios me dice a través de su palabra. Cuando yo tomo un pasaje de la Escritura, tengo que pensar profundamente con el corazón qué es lo que Dios me está diciendo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué enseñanza le estoy encontrando a esa meditación de la palabra y cómo lo debo de aplicar a mi vida? ¿Qué es lo que yo medité? Tengo que, cada día, hermanos, por eso yo les decía que Dios nos habla todos los días. Y siempre, hermanos, de la lectura que nosotros tomemos, siempre es importante encontrar primero quién es Dios, qué me está enseñando Dios y qué me pide Dios que haga. Porque podemos aprender la vida de David, podemos aprender la vida de Salomón, podemos aprender las historias interesantes de la Biblia, pero no me estoy encontrando diario con el Dios de la Biblia. Y yo diario me tengo que encontrar con Dios. Hay situaciones en la Biblia que cuando uno medita, Dios te dice que perdones. A veces Dios te está diciendo, deja el pecado. A veces Dios te está diciendo, ama a tu enemigo. A veces Dios te está hablando y diciendo, sujétate. A veces Dios te está diciendo, tranquilo, confía. A veces Dios nos está diciendo una palabra de exhortación como a David, domina tu carne. A veces Dios nos está diciendo, refrena tu lengua. O a veces Dios te está diciendo, no te preocupes. Pero ¿cómo voy a entender todo esto si no conozco a Dios? Sigo así la siguiente diapositiva. Esto nos hace que, hablando de la meditación, hermano, esto nos hace pensar una vida que
Recuerda continuamente, si hablamos del concepto de rumiar, del concepto de murmurar constantemente, nos debe de llevar a que recordemos continuamente la palabra de Dios. Yo no sé si lo que leíste hoy en la mañana lo recuerdas ahorita, o yo no sé si en el transcurso del día no has meditado y Dios no te ha hablado, porque a veces resulta que, es que ya escuché la prédica, es que ya puse la televisión o la radio, un programa cristiano, Dios me habló. No, 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 eso es muy diferente. Tu encuentro personal con Dios, tu meditación. Entonces, ¿recuerdas constantemente la palabra de Dios en tu vida o se te olvida? La palabra de Dios debe estar siempre en sus labios. ¿Se acuerdan lo que decía David en el Salmo 119? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, es gobernada, mi vida es gobernada por la palabra de Dios. Tenemos que pensar en eso. Somos personas que servimos a Dios y a veces vivimos como si no conociéramos a Dios. Entonces tenemos que pensar realmente, ¿mi vida está gobernada por Dios o no está gobernada por Dios? ¿Mi mente está gobernada por Dios? ¿Mis acciones están gobernadas por Dios? Es algo que tengo que meditar y pensar. En el sentido bíblico, entonces, es mantener una relación personal con la palabra de Dios y de esta manera establecer una relación con el autor de la misma, es decir, Dios. ¿Ya vio? Qué interesante, de hecho me gusta este concepto de meditación porque en el sentido bíblico es mantener una relación personal con la palabra de Dios. Jesús, cuando fue llevado al desierto después de 40 días y el diablo quiso tentar a Jesús, Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me llama la atención que la primera voz que escucha Jesús después del desierto no fue la voz de Dios. ¿Cuál fue la voz que escuchó primero? La voz del diablo. ¿Qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, un hombre que nos enseña la importancia de tener una relación con Dios, él habló usando la espada del Espíritu, la palabra misma. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué voces escuchamos? ¿Sabes escuchar la voz? Porque muchas veces, mira, el diablo nos habla tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Hasta te hace ver las cosas peligrosas como inofensivas. No va a pasar nada, no te preocupes. Pero cuando uno está relacionado con la palabra y cuando uno está en el, como lo dice aquí en el sentido bíblico de mantener una relación personal con la palabra de Dios, este vínculo que uno tiene con Dios, esta relación que se tiene con Dios, entonces me va a ayudar a escuchar solamente la voz de Dios, aunque el diablo hable, porque el mundo también habla. El mundo también habla. Por eso dice la Biblia, no amas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Pues cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye un enemigo con Dios. Porque a veces escuchamos la voz del mundo, no estamos escuchando la voz de Dios. Avanza un poquito a la siguiente. Aquí va a haber un esquema. De hecho, con este esquema, amados hermanos, el día de hoy vamos a estas dos clases, estas últimas clases que hemos tenido, pues lo hemos hecho en dos partes, porque considero importante que lo toquemos en este sentido. Amén. Y les voy a pedir, por favor, que la siguiente semana, hermana Patti, sí, ojalá, hermanos, pónganse en contacto con la hermana Patti para que les entregue la clase de la oración, porque viene un pequeño cuestionario que sí considero, hermanos, que lo mediten, lo contesten con calma, tienen una semana para que la próxima semana podamos hacer un panel también de comentarios de lo que usted meditó y su experiencia de lo que la Biblia les habló. Pero permíteme entonces explicarte este pequeño cuadro que tienes aquí. La primera habla de cómo me relaciono con el Dios vivo. Porque, amados hermanos, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es eh,
saber acerca de Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es saber acerca de Dios. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job decía, yo hablaba cosas maravillosas de Dios. Él sabía mucho de Dios. Y quiero decirte, amados hermanos, que probablemente tú y yo sepamos muchas cosas de Dios, pero eso no significa que conozcamos a Dios. Una cosa es saber acerca de Dios y otra cosa muy distinta es conocer a Dios. Entonces, este Dios, el Dios vivo a quien nosotros queremos conocer, se relaciona con nosotros. Ahí viene en el punto en medio, viene la palabra un encuentro personal. Yo debo de tener un encuentro personal ¿con quién? Con Dios. Dios, yo, Él y yo vamos a tener un encuentro personal. Ahora, ¿cómo voy a tener un encuentro personal con Dios? Y esto es diario. Ahí viene una primera flechita, Biblia, Él me habla a mí. Cuando yo medito la palabra, cuando yo, no estoy diciendo leo, eso ya lo voy a tratar un poquito más la siguiente semana, pero no es lo mismo leer y meditar. Yo puedo leer, pero no medito, pero meditar va más allá que leer. Cuando yo medito la palabra, hermanos, cuando yo medito la palabra, Dios me está hablando a mí. Es Dios hablándome todos los días. Entonces yo puedo decir que Dios me habla. ¿Por qué? Porque medité su palabra. Pero cuando yo estoy orando, yo hablo con Él. Y ese es el ciclo de comunicación. Al meditar, ya Él me habla a mí. Cuando yo oro, yo hablo con Él. Y eso va a ser una constante con Dios. Así es como yo me relaciono y conozco a Dios. No es que sepa de Dios, no. El sentido de Salmos 1, cuando nosotros lo meditamos, habla de un hombre que conoce y se relaciona con Dios. El otro hombre no conoce ni se relaciona con Dios, por eso es que anda en camino de malos y hace cosas y él no da fruto. Pero el hombre que conoce y se relaciona con Dios, su fruto es diferente. Esta aplicación del Salmos 1 tiene que ver con este cuadro y esta es la manera, amados hermanos, como tú y yo vamos a relacionarnos con el Dios de la Biblia. Vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a orar a Dios. Espero, amados hermanos, que de manera sencilla el día de hoy podamos haber comprendido un poquito más acerca de la importancia de la oración y de la meditación bíblica. Ahora, algunos dicen, hermanos, que yo soy un hombre de mucha oración. Está muy bien, pero de la misma manera como eres un hombre de mucha oración, de esa misma forma o es en proporción, también debe ser un hombre que medita la palabra. Esto no va separado y no es una más importante que otra. Las dos en el ciclo de comunicación van relacionadas y las dos suman y las dos son de importantes de la misma forma. Como medito y como oro, así de importante es. Otros me podrán decir, hermanos, que cómo leo la Biblia, cómo la medito, pero no tiene mucho tiempo de oración. No es así. Por eso esto es en un círculo. ¿Por qué? Porque así es como yo me relaciono con el Dios vivo. Yo me relaciono con el Dios al que amo. Yo me debo de relacionar con el Dios al que conozco. Y al Dios al quien yo debo de tenerle temor. El temor va más allá aún del respeto que le tenemos a Dios. Inclusive el temor puede traducirse también como un miedo al Dios, pero un miedo santo, en el sentido de que sé que mi Dios es poderoso, sé que mi Dios es temible. Como dice Apocalipsis, porque sus juicios han llegado. Dios es todopoderoso. ¿Qué tanto conoces a Dios o qué tanto te relacionas con Dios? Espero, amados hermanos, que pensemos esto un poquito. Acérquense a nuestra hermana Patti para que les dé la clase. Contesten en esta ocasión sí le pido que lo contesten. Aún las citas bíblicas, ojalá después en un chat, no sé, o algo, si lo quieren compartir con Patti, me gustaría ver una captura de imagen de lo que usted hizo. Y la próxima semana comparta lo que Dios te habló. Todavía vamos a entrar a otra segunda parte de lo que es la meditación y la oración. Entonces, amados hermanos, permíteme hacer una oración y para darse por concluida esta parte de la clase. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo precioso que pudimos compartir tu palabra. Lo importante que es para nosotros conocerte y relacionarnos contigo
a través de la meditación y la oración. ¿Seremos como aquel hombre, Señor, que está plantado junto a corrientes, o será como el hombre que es injusto, Dios, y que anda en camino de pecadores? Padre, tú eres el que escudriña nuestro corazón y escudriña nuestras vidas. Y te pedimos, Dios, al entender estos principios, poder caminar y conocerte conforme a tu voluntad. Te doy gracias por la oportunidad y la bendición que nos diste de conocer esta clase. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Gracias, hermana Patti, siempre apoyándonos. Y pues ya casi terminamos. Ahí te digo cuándo concluimos. Amén. Que el Señor me los bendiga. Espero que les haya sido de gran bendición. Pues gloria a Dios, amados. Gracias por conectarse. Ahorita en la lista de distribución les hago llegar el cuestionario para que puedan contestarlo y como dice el pastor, ojalá nos lo puedan reenviar contestado para hacérselo llegar también. Así que tengan una bendecida noche. Gracias por conectarse. ¿Alguna indicación más, pastor? No sé si hay alguna pregunta o algo que quisieran compartir de lo que el Señor les habló o aprendieron en la clase de hoy de manera sencilla. Sería interesante. Me gustaría también saber su opinión. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues para mí fue de mucha bendición porque, como lo dijo, bueno, Dios a través de usted, hermano, que pues para ser un buen siervo, para poder guiar a más hermanos o a más personas, nosotros necesitamos estar bien preparados, crecer, madurar espiritualmente y pues Dios me habla, ¿no? Que necesito reforzar esa parte de meditar su palabra en la oración, que la Biblia o el meditar en su palabra es la forma en que Él me habla a mí y pues en la oración la forma en que yo hablo con Él. Son cosas que la verdad, como nos dice usted, ya sabemos que no nos lo han dicho, pero muchas veces se nos olvidan y pues es bueno el recordarlo y pues fue de mucha bendición, hermano. Gracias. Gracias, de verdad que me da gusto y espero a todos que le haya sido de gran bendición. Bueno, amados, pues descansen, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.